Usualmente contamos historias para compartir ideas y por accidente yo lo hice al revés. Hoy les voy a contar historias. Y la primera, que era sorpresa, es una de mis favoritas, creo que varios la conocemos, empieza así. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, nació un niño. Curiosamente, esta historia de las guerras de la galaxia se parece mucho a la historia de los hondureños y las hondureñas. Al igual que nuestro Jedi favorito, crecemos con nuestra mirada fijada en las estrellas, buscando algo más, añorando esa aventura galáctica, desesperados por irnos de casa. Esa fue la historia que me contaron a mí, y no me la contó George Lucas ni un escritor gringo. La primera vez que escuché esa historia fue de parte de un hondureño, que me dijo, aquí no se puede. Me dibujaron los límites rapidito, y más rapidito yo me conformé a ellos. Porque si aquí no se podía, tenía que buscar un lugar donde sí se podía. Entonces apliqué a una beca en el extranjero, me monté en el Millennium Falcon, maleta en mano, corazón en mano, y le dije adiós y nunca jamás a mi queridísima Honduras. Y parece que esta historia es bien común en nuestros países latinoamericanos, porque solo en Honduras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene que un 90% de los hondureños prefieren vivir allá. Y por qué no, yo también era parte de ese 90%. Estaba viviendo una vida feliz, independiente, luchando por buenas causas como lo habían hecho tantos de mis héroes favoritos en tantas de mis historias favoritas. Me iba a graduar con honores, iba a conseguir un súper buen trabajo en el exterior y por qué no, era joven, ingenua, inteligente, tenía grandes sueños y los límites parecían desaparecer. Bueno, crisis, me regresé. Y cuando lo hice, regresaba a un país que parecía no tener final feliz. Regresé desmotivada, con cero ímpetu, desganada. Sentía que aquí terminaba mi aventura de héroe. En la literatura existe una figura narrativa que se llama Deus ex machina, el Dios desde la máquina. Es cuando un elemento externo a la narrativa se logra meter y cambia definitivamente el trayecto de nuestro héroe, como si fuera a caer del cielo. Naturalmente, los autores no les gusta esta figura narrativa porque rara vez se asemeja a la vida real. Las cosas no caen del cielo. Mi Deus ex machina fue vuelve al centro. Un viernes lluvioso recibí una llamada de un arquitecto y casi no contesto esta llamada. Ay, no voy a contestar, pero bueno, contestemos, aló. Y este arquitecto me ofreció un trabajo y yo le dije, está bien. Y él me dijo, ok, te cuento más el lunes. Entonces estoy en la oficina de Nando, mi futuro jefe, un lunes por la mañana, y me está explicando la idea detrás de Vuelve al Centro. Era una plataforma digital que iba a promover Tegucigalpa y Comayagüela, los centros históricos de nuestro país. Y esto lo íbamos a hacer con un blog y redes sociales, publicando artículos, fotografías, videos, para que la gente volviera al centro. Vamos a cambiar una ciudad, así me dijo Nando. Ok, cambiemos una ciudad. No era arquitecta, no era funcionaria pública, había crecido con Harry Potter, con más de un Macondo y un bachiller en literatura, pero voy a cambiar una ciudad, ok. Creo que lo que mi jefe había entendido, que tal vez yo no entendía aún, era que Tegucigalpa no necesitaba otro edificio. Tegucigalpa no necesitaba otro funcionario público. Lo que Tegucigalpa necesitaba, lo que Honduras necesitaba, era una nueva historia.
Y si nosotros podríamos discernir los elementos de una historia exitosa, ¿por qué no aplicar esos mismos elementos a la historia de una ciudad? No hay fórmula mágica para una buena historia, por eso es tan bella la literatura, todas son diferentes, pero sí hay ciertas cosas que se repiten y que logran que una narrativa sea exitosa. Y la primera es contexto. No podés valorar lo que no conoces. Desde un principio me explicaron eso. Yo no conocía el centro histórico de Tegucigalpa. ¿Cómo lo iba a escribir? Tenía que hacer mucha investigación. El galardón del Premio Nobel en Literatura este año, Kazuo Ishiguro, se encerró por 4 semanas en su casa para investigar y escribir la novela Los restos del día. Se cerró del mundo real, 0 llamadas, 0 correos, la comida por debajo de la puerta. Yo no me encerré en mi casa, pero sí fue mucho trabajo, porque para escribir Tegucigalpa tenía que entender su contexto, tenía que entender cómo este pueblito minero había crecido radicalmente con la llegada del automóvil a principios del siglo XX y cómo cuando la ciudad creció, sus habitantes la abandonaron. Nos olvidamos del centro histórico, nos olvidamos del corazón de la ciudad, que también era el corazón de la comunidad. Y la Tegucigalpa en que yo me encontraba, mi contexto, era en un estado crítico. Pero no siempre había sido así. Entonces yo me esmeré en encontrar las historias, en buscar las historias de hace 20, 30, 40 años. Y lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Ella me redirigió a mi abuela, que me redirigió a un amigo historiador, que me sentó en su oficina por 3 horas a detallarme cada instante de su carrera. Y así, en cafés eternos, en llamadas con desconocidos, se fue solidificando esta idea de Tegucigalpa. Y ahora, cuando caminaba por las aceras del centro histórico y miraba las fachadas arquitectónicas, pensaba, hace medio siglo mi bisabuelo caminó estas calles y tal vez llevaba a mi abuelo de la mano. Y unos cuantos años después, tal vez mi abuelo llevó a mi mamá de la mano. Aquí caminaba mi papá, aquí se paraba para esperar al bus. Y tenían mi edad y pensaba, tenían las mismas preocupaciones que yo, tenían las mismas pasiones que yo. ¿Cómo era su aventura de héroe? Pero el contexto no era suficiente. Las fachadas arquitectónicas son bonitas, pero su cualidad es que son testigos de una memoria de una ciudad. Y eso me trae al segundo elemento de una historia exitosa, sus personajes. Desde un principio teníamos bien claro que Vuelve al Centro era una plataforma para empoderar las voces ciudadanas. Esa historia de aquí no se puede nos hizo callar. Y nosotros teníamos que recuperar esas voces. ¿Cómo se mira esto en la vida real, en la práctica? Se mira como Tessa caminando por la peatonal, acercándose a las personas y diciéndole, disculpe, ¿me puede contar su historia para que la pueda publicar en el blog? Y las personas se iban corriendo súper rápido, lejos de mí. No tenían interés. Bueno, tal vez estoy dramatizando un poquito, pero sí era difícil. No sé por qué las personas no querían contar sus historias. Y estaba desesperada y sudada en el centro histórico, ya no quería más. Entonces me fui a quejar a un comedor que se llamaba El Buen Gusto. Y a medida que me quejaba con mi amiga fotógrafa, ya no puedo, ya no aguanto, lo mismo de siempre, sentí una mano en la espalda y me di la vuelta. Y esto es cuando conocí a Suyapa. ¿Conozcan a Suyapa? Suyapa llevaba más de 20 años visitando ese mismo comedor donde me encontraba yo. Era su segunda familia en el centro histórico. Iba todos los días a comer. Y Suyapa me dijo, claro que yo le cuento mi historia. Yo soy profesora y lo que más quiero ver es cómo los niños salgan adelante en Honduras.
Suyapa fue mi primera historia del centro. Para ese tiempo teníamos tal vez 10,000, 20,000 seguidores en redes sociales y me acuerdo que estaba en un museo y alguien vino y se me acercó y dijo, ¡Hey! ¿Qué pinta esa historia del centro? Ya ratos tengo ganas de ir. Voy a volver. Y yo dije, sí, la gente está volviendo. Era ingenua y también más que contar las historias de Suyapa y contar historias ajenas, era de empoderar a las voces ciudadanas y que las personas contaran sus propias historias, que escribieran artículos de cualquier tema con tal que tuviera que ver con el centro. Y nosotros lo íbamos a publicar y qué emoción que tus palabras sean publicadas. El único problema era que la mayoría de las historias tenían 10, 20, 30 años de edad. Y esto me lleva al tercer elemento indispensable de un buen cuento: la acción. Nosotros teníamos la suerte que en Tegucigalpa, en el centro histórico, estábamos viviendo una revolución cultural. Existían personas accionando desde hace 20 años en el centro. Mujeres incursionando en las artes, museos que recuperaban la identidad y el espacio público, talleres de improvisación de teatro, grafiteros, música alternativa, un violinista en la peatonal. Todo esto estaba ahí. Lo único que hacía falta era de juntarlo, promoverlo, alzar la voz, dar a conocer. Y así es como nació el Festival de Vuelve al Centro. La idea era juntar a todas estas mentes maestras en un cuarto, ponerlos a platicar, definir una programación de 12 horas, que las familias se estacionaran desde temprano y caminaran las calles como lo habían hecho hace mucho tiempo. Y en la tarde los jóvenes vendrían para la música. Y qué bonito pensar que en 5 o 10 años alguien contaría la historia de aquel sábado que bailamos en el parque. Hoy nuestra modesta iniciativa cuenta con casi 100,000 seguidores en las redes sociales. Son 100,000 personas que siguen y escriben nuestra historia. Parece que colorín colorado. Pero este cuento no ha terminado. Es una historia muy larga, con muchos personajes, una narrativa de años, y todos la escribimos. Tal vez no se consideren escritores, entiendo el miedo que la pluma conlleva, plasmar tus ideas frente a las personas, frente a un auditorio con caras que te están viendo. Sí, da miedo, yo entiendo. Pero les tengo noticias. En este siglo XXI, con un auge tecnológico y una democratización de la palabra escrita, todos somos escritores. Cada vez que publicas una fotografía, cada vez que comentas en el estatus de tu amigo, cada vez que le das me gusta a una página, estás escribiendo un imaginario. Y el imaginario colectivo, el imaginario de una comunidad, se ve afectado por el imaginario de sus integrantes. Irónicamente, tu narrativa personal y la manera en que decidís contarla día a día afecta la narrativa de tu ciudad. Suena como una gran responsabilidad, porque lo es. Nuestras palabras importan. La manera en que decidimos contar nuestras vidas importa. Los verbos que usamos importan. Hace una semana exacta, un señor se me paró y me dijo, están destruyendo el Parque Finlay. Así me lo dijo, están destruyendo el parque. No estaban destruyendo el parque. La verdad era que estaban remodelando el parque. ¿Por qué sabía esto yo? Porque yo había visto el parque y me había preocupado y fui a indagar a la oficina y pregunté
qué está pasando. Y ellos me explicaron el contexto. El parque había sido olvidado, las personas ya no iban, remodelémoslo. Conocía el contexto, conocía a los personajes y que estaban accionando. Pero ¿qué tal si este señor, antes de decirme esto a mí, le tomó una foto al parque y la publicó en sus redes sociales? ¿Y qué tal si puso, están destruyendo el parque? Bueno, naturalmente, si vos ves esa foto, se la vas a mandar a tu mamá, y se la va a mandar a su abuela, y se la va a mandar a su amigo historiador, que va a escribir una crónica larguísima denunciando la destrucción del parque. Y antes que nos demos cuenta, hemos fabricado una narrativa falsa. Nuestras palabras importan. Cambiemos nuestra ciudad. Esa fue la historia que me contó mi jefe. Y me gustó más que la historia que había escuchado mucho antes, la historia de aquí no se puede. La verdad es que yo no quiero ser un personaje en la historia de alguien más. Hay autores que han logrado mitificar ciudades, que las han convertido en historias que parecen sobrepasar la realidad. Les doy el ejemplo de Frank Sinatra con New York, o Borges y su querida Buenos Aires. ¿Quién va a escribir San Pedro Sula? ¿Quién va a escribir mi Tegucigalpa? ¿Quién escribe mi ciudad? Es hora de empoderarnos de la pluma, que siempre, pero siempre es más poderosa que la espada. Investiguemos y conozcamos nuestros contextos. Busquemos líderes y campeones para nuestras causas. Y después de todo eso, accionemos. Tenemos que cambiar esta narrativa latinoamericana. Tenemos que escribir mejores ciudades. Gracias.